Hola, buenos días. Aquí con Goku y todos los personajes de Dragon Ball Z de trasfondo los saludo. Esta pandémica del 26 de agosto de 2020, curiosamente la número 26 van con el mes, está inspirada en un trabajo de grado que se sustentó hoy en la Universidad de Ibagué sobre el trabajo Nos y otros, el reconocimiento de los yoes en los procesos de diseño, que presentan los estudiantes Sebastián Ramos Reyes y Vanessa Morán Fayad, estudiantes de diseño de la Univagué, de la Universidad de Ibagué, a quienes va dedicada esta pandémica en celebración de su trabajo. Quiero agradecer al profesor Daniel Lopera Molano, actual decano encargado de Humanidades de la Universidad de Ibagué, quien me invitó a ser jurado, a María del Mar Núñez Gañán, mi colega, quien fue jurado en compañía mía, y a Marta Morado Baena, coordinadora del proceso de la sustentación, profesora de la Universidad de Ibagué. Este ejercicio del nosotros pues me emociona mucho porque bebe en una idea en la que me quedo pensando, quizá bebo de alguna idea de la pensadora belga Lucy Irigaray, de que una mujer embarazada es el yo que no es yo. Sufro en esta grabación porque tengo un estornudo engatillado que podría echarlo a perder todo y no quisiera estornudar en cámara. Espero poderlo controlar porque no voy a editar nada, hablando de cosas incidentales. Bueno, me permito compartir algunas reflexiones finales del proceso de Sebastián y de Vanessa, del documento, y luego compartiré algunas reflexiones de el texto mío que lo originó. Como, insisto, Lucy Irigaray decía que la mujer embarazada es el yo que es otro. Ahí puede haber una relación fuerte. Entonces, en el trabajo de los estudiantes Sebastián Ramos y Vanessa Morán, ellos dicen, el lenguaje tiene la capacidad de diseñar el espacio en el que se sumerge. Pues por supuesto el lenguaje no tiene vida propia, pero al hablarlos, el lenguaje genera cosas. A mí siempre me ha llamado la atención que personas que repiten emocionadas las palabras que inventó alguien en el pasado, se ofenden o se molestan de que alguien invente palabras en el presente. Y seguramente serán los que repitan esas palabras en el futuro. Entonces, esos estudiantes llamaban la atención sobre la importancia en su ejercicio de reconocer en la pedagogía el lenguaje como un diseño ontológico. Un diseño ontológico es un diseño que nos diseña, que nos construye a nosotros mismos. Y reconocer que esto va más allá de la educación y transforma la realidad de los diseñadores. Los diseñadores son fruto del lenguaje que aprendieron en sus aulas, del lenguaje que hablaban sus profesores, del lenguaje con que se relacionan con las comunidades. Eso es importante para entender e incorporar elementos sobre cómo desarrollar la práctica de diseño y los procesos formativos en diseño. Es evidente, dicen los estudiantes en cuestión, Sebastián Reyes y Vanessa Morán, que no todos los estudiantes trascenderán de la misma manera el mismo lenguaje, y en su investigación que ellos examinaron cómo hablaba un grupo de compañeros de diseño trabajando con una comunidad, y advirtieron que la relación de los estudiantes con el lenguaje, tanto el de la profesión como el de las comunidades, tiene que ver con la coherencia, el sentido y la fuerza que le vean. Y ellos se preguntan, ¿qué podría suceder si en la formación del diseñador se tiene en cuenta que cualquier forma de lenguaje no, no, sí o no? La edición siempre es tramposa. Sí, voy a dejar los estornudos, voy a dejar la tos, voy a dejar la angustia que me produjo. Porque todo es arreglado, todo es maquillado, todo quiere simular que no hubo cortes, que no hubo brechas. Entonces, corte y sin corte y queda. ¿Qué podría suceder si en la formación del diseñador se tiene en cuenta que cualquier forma de lenguaje que cobre sentidos para el diseñador en cuestión transformará su realidad a nivel profesional y personal? Acá toma una frase del biólogo chileno Humberto Maturana, dice que como el lenguajear del nosotros, nosotros es la concepción que yo planteé, de la que ahorita hablé, dio para dar paso a la alteridad
en sí mismo, se preguntan, ¿podemos a través del lenguaje aportar a ese futurizar que queremos? Futurizar es palabra del pensador australiano del diseño Tony Fry, que habla de futuros que tengan futuros, de futuros que estén llenos de futuro, no como muchos futuros actuales que defuturizan. Ellos dicen que la idea del nosotros que ellos apropiaron les permitió abrirse al contexto específico, pero que no es el único concepto que pueda ayudar a responder o a confrontar el desfuturizar. Creen en la importancia de sumergirse en nuevas redes de conversaciones y de habitar el mundo del lenguaje en respuesta a esa crisis que niega futuros que vivimos. Y así dicen, como el nosotros permitió a este proyecto abrirse y reconocer a esas otras diseñadoras, en el caso de quienes participaban como diseñadores también, otras nociones pueden traer otras quehaceres que respondan a estos caminos que llevan a otros futuros no sustentables. Entonces, ellos pensaron que con el ejercicio de ver el sentido del lenguaje con que otros compañeros hacían un proyecto de diseño en comunidad, se preocupaban por lo que el diseño diseña, ofreciendo excusas por ser humano, por estornudar, por toser, por dudar en si parar la grabación o no. Voy a permitirme compartir un trozo de un texto que escribí y se publicó en la revista Proyecto Diseño por allá en 2014. El texto se llama Nosotredad y Masur. Cuando una persona dice nosotros para diseñar o para actuar en cualquier otra dimensión de la experiencia humana, la palabra nosotros porta multiplicidad de interpretaciones, y cuando varias personas pronuncian en una conversación esa palabra, tales interpretaciones son potencial y posicionalmente distintas para cada una de ellas. Incluso hay grados de diferencia de registro en la misma palabra nosotros expresada repetidas veces por la misma persona durante la misma charla. Casi nunca que decimos nosotros o nosotras, para el caso es lo mismo o muy similar, quienes platicamos aludimos al mismo nosotros. Hay muchos registros de nosotros y en ese rumbo es usual que cada vez que decimos nosotros, el sentido que otorgamos al término nosotros difiera del que le atribuimos en sentidos anteriores y del que le atribuiríamos en sentidos posteriores. En nosotros o nosotras caben versátiles niveles simultáneos. Por ejemplo, cuando una mujer dice nosotras, puede designar en el mismo instante intervención según ella comprende y sea comprendida por sus interlocutores, algo tan general como las mujeres, nosotras las personas, o tan específico como 3 estudiantes ficticios de penúltimo grado de la carrera de diseño industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, que estamos cursando la asignatura X en el primer periodo de 2000 no sé qué, y protagonizamos el modo en el que Alfredo Gutiérrez Borrero ilustra esta pandémica número 26 en su canal de pandémicas. Es pues más o menos sencillo precisar lo que hacemos con las palabras, de eso nos damos cuenta, pero es mucho más difícil advertir lo que las palabras hacen con nosotros. Frase de mi profesor Klaus Krippendorf. Es un menudo trabalenguas para señalar que aunque nos parezca que cuanto decimos o escribimos es evidente en todo momento, el mundo de la comunicación es voluble, y ni hablar del idioma, los acentos regionales, el gesto, la entonación, el estado de ánimo y otros factores asociados cuyas interrelaciones son profusas, como nosotros. Cualquier palabra tiene sentidos movedizos, fijados a capricho para un único instante particular, del mismo modo que sucede con un proyecto de diseño. Un proyecto de diseño no se puede generalizar. Lo que aplica para un proyecto de diseño no aplica para todos los demás, aunque aplique de forma parecida. De vuelta a la palabra, nosotros y su particularidad por su condición vinculante es que la empleamos para aproximarnos a otros seres, bien para cooperar, bien para imponer mi nosotros o tú nosotros, eso es como tú o yo, a un nuestro nosotros, que acabamos por asumir obligatorio para todos. Cuando un jefe, por ejemplo, dice nosotros en esta empresa, un directivo de una vez está rogándose la representación de todos los demás y enmascarando una imposición de pluralidad. Ojo con eso. Con esas minucias derivo al sur y al diseño del sur, que tiene que ver con el grupo de diseño del sur en Facebook que he mencionado en otras pandémicas. Pues creo que todo diseño asumido como una técnica, como un método aplicado sin mediación reflexiva, reduce a sus practicantes a una suerte de desarrolladores de aplicativos para un jamás cuestionado sistema operativo consumista y productivo, asumido como único y natural. Eso es propio de la verticalidad de quienes tienen un norte claramente definido,
no un norte geográfico, sino un norte lingüístico, cuyas acepciones también diversas comparten la cualidad de inclinarnos a valorar el mundo y la historia como piramidales y jerárquicamente ordenadas comarcas donde ante la voz dominante todo el mundo tiene que callar, y compartir la cualidad de inclinarnos ante un valor del mundo y de la historia, donde una voz oculta, ocupa, silencia a todas las demás. Esos modales verticalistas para comportarnos y para conocer, de alguna manera, metafóricamente llamo del norte. Como digo, aquí no hay nada más que una metáfora de un mundo que aparentemente tiene el norte arriba y el sur abajo, constriñen a orar pensando en el futuro, el desarrollo, el progreso, la seriedad, el rigor, ese es un término favorito de los académicos, la disciplina, la velocidad, el mercado, la empresa, el dinero y la innovación. Sin embargo, hay modos de pensar y maneras de estar en el mundo que para nuestra analogía computacional equivaldrían a sistemas operativos donde el diseño baila otros ritmos y en los cuales otros posibles aplicativos pueden darse e incluso corren en otro computador, incluso en algo que ni siquiera es un computador. Ya he ido hablando del buen vivir, que es una traducción del suma causai de algunos grupos quechuas o del suma camaña de algunos grupos aymaras, andinos del Ecuador, Bolivia, Perú, eh, pueblos de la Abya Yala, nombre cuna para América Latina, para denominar el continente pues con un vocablo no europeo, o del Mitakuyo Yashin de la nación Lakota, que es objeto de una de estas pandérmicas, o del Mini Bidisiwin de los Ojibwe. Seguro habla en la audiencia gente que conozca el Ubuntu como expresión del pensar y sentir de los pueblos africanos originarios, y llamarlo filosofía es encerrarlo en el viejo truco del concepto occidental. O hay modalidades vitales como el tikanga, código de conducta maorí neozelandés, aunque código y conducta son palabras occidentales, la antillanidad caribeña o el satyagraha gandiano en la India. Son sistemas enfocados en el presente de una manera particular, en la lentitud, en el humor, en la ceremonialidad, en la comunalidad, en la comunidad, en el cuidado, en el pasado y en lo eterno, más que en la novedad, el negocio y la velocidad. Y lejísimos de lo eficaz, eficiente y efectivo. Todos los que se sienten muy capacitados se la pasan repitiendo esos términos. Pensar las técnicas para diseñar por esos rumbos, el del Tikanga, el de Suma Causa, el del Mitakuyo Yashin, es practicar una suerte de sur hemisférico, global, tropical, vacacional o como estado de la mente, e implica algo más que ubicar en un mapa el sur arriba y el norte abajo, dándole la vuelta a la lógica, traer, como dice el filósofo y artista australiano de ascendencia griega, hay una gran colonia griega en Australia, Nikos Papastergiadis, para traer, hacer presente el hombre de sur a sur. Pienso que quienes vivimos en Colombia, que es supuestamente nuestro país desde hace 200 años, aunque yo solo tenga un cuarto de o medio siglo, nos sorprende advertir cuando nos paramos aquí que a veces ir de sur a sur implica pasar desde el norte. Muchos colegas australianos les molestaba un poco que para venir a Colombia tuvieran a veces que pasar por Estados Unidos. De alguna manera, eso pasa lo mismo entre las colonias se comunican con las metrópolis y esas líneas se siguen manteniendo. Hay algunos escasos vuelos vía Chile, México, Brasil o Argentina, bien a África, bien a Oceanía, pero usualmente toca hacer el viaje a Europa y luego ir a África si los suramericanos quieren ir a África, o hacer el viaje a Estados Unidos y luego ir a Australia. Y eso solo marca las líneas como coloniales. La abrumadora mayoría del tráfico aéreo fluye desde y hacia Colombia. Por ejemplo, reproduce las antiguas rutas de dominación colonial hacia España, esto es hacia Europa. Por lo mismo, cuando yo visité en compañía de mi señora las Islas Azores, a la gente le parecía muy raro que los visitásemos porque las Islas Azores son colonia portuguesa y sentían que viniendo de Colombia estábamos lejísimos, pero no si veníamos de Brasil, aunque Brasil quedara más lejos que Colombia de las Islas Azores, porque en la mente está fijada la ruta colonial.
Y eso pasa con las excolonias del Imperio Británico, los Estados Unidos y Canadá. Con las noticias pasa lo mismo y sospecho que también con la educación, la industria, el turismo, las artes, las ciencias, el empresariado, las maneras de diseñar, las tendencias, los modelos que las universidades toman, los libros de diseño que la gente lee. Por ello considero que diseñar el sur, o como dice Juan Obarrio, el pensador argentino, diseñar al sur, tiene que servir, aunque habrá que diseñar policardinalmente en todas direcciones, por intentar vivir el planeta despacio, no con espacios de tiempo, sino con tiempo de espacio o con tiempo de espacio. Humorísticamente, con grado de originalidad y buscar la nosotredad en otras latitudes y pueblos, allí donde ir al frente sea ir hacia atrás o a los lados y subir requiera bajar, más lento, más bajo, más débil, contrariando el famoso lema olímpico, hacia rumbos donde lo improductivo nos brinden la suma de todos los ahoras, a todos los nosotros posibles, lo que la productividad no nos ofrecerá jamás en la resta de todos los mañanas. Recuerden, nos y otros es un sentido bien bonito de pensar, porque es recordar que muchas cosas que decimos no son totalmente nuestras y que a veces cuando decimos nosotros estamos ocupando un tanto los pensamientos de los demás. Eh, Esa es con estornudo incluido, con bastante emoción, Sebastián Ramos y Vanessa Morán Fayad, mi tributo a ese ejercicio que ustedes han hecho. Como les decía, en esa frase el ambientalista colombiano Andrés Hurtado, los largos caminos requieren largas fidelidades y a medida que los caminos se hacen más largos, las fidelidades se hacen más hermosas. Eso lo recibí hace muchos años, no de Andrés Hurtado, sino de mi amiga Miriam Ayala, y lo guardo y lo atesoro con cariño. Deseo que su caminar sea fructífero. Nos vemos en una próxima pandémica. Feliz, muy feliz día.